Bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ahora creo que lo que voy a decir ahora seguro no lo di la clase pasada. O por lo menos lo vimos, pero que es justamente qué pasaba cuando el proceso era reversible. ¿Está bien? Hasta ahora todos esos problemas que estuvimos haciendo, todos eran procesos irreversibles. Nos empezamos a preguntar quién era el sistema y qué tipo de procesos bueno, no lo dije, ¿no? Pero el problema que hicimos recién, o que no hicimos, pero intentamos pensarlo, el del agua, que lo quería transformar en cubito o que lo quería transformar en vapor. Ese tipo de proceso, ¿es reversible o irreversible? ¿Cómo, Que profe? recién hablamos de agua, ¿no es cierto? Recién tenía una cierta cantidad de agua, no me acuerdo ahora cuánto era la masa, y estaban a 100 Celsius esa cantidad de masa. Y el problema me decía pasarlo a vapor, luego pasarlo a 25 Celsius y luego pasarlo a menos 10 Celsius. ¿Está bien? Ujú. Esas posibles evoluciones A, B y C de esos 100 gramos o no sé cuántos gramos de vapor, de agua, perdón, a 100 Celsius. Esas evoluciones eran reversibles o irreversibles. ¿Qué les parece a ustedes? Reversible. ¿Reversibles? Irreversible. Claro, irreversibles, porque no existen en la naturaleza los procesos reversibles, no pueden existir. ¿Está No, bien? sabemos las temperaturas al inicial y al final, pero el proceso no sabemos las temperaturas de equilibrio intermedias. Exactamente. No tenemos ni idea ni la presión, ni el volumen, ni, ni la temperatura en los instantes intermedios. ¿Está bien? Y digamos, acá les voy a decir un poco más, un cuento, o sea, cómo sigue la película respecto de los reversibles e irreversibles. Lo vamos a, lo vamos a definir mejor la clase que viene, a los procesos reversibles, pero yo se los adelanto. Los procesos reversibles son aquellos procesos tales que el universo puede volver atrás. ¿Conocen algún proceso donde el universo puede volver atrás? No. La clase pasada, bueno, ¿Cómo? yo había dicho lo de la clase pasada, yo había dicho lo del cubito de agua. Y esos procesos son irreversibles. Volver atrás el sistema no implica poder volver atrás el universo. El sistema Ah, es siempre lo diferente. podés. El sistema y el sistema siempre lo podés volver atrás, muy probablemente. Y el entorno es también, hasta algunas veces es factible de volver atrás y algunas veces no. ¿Está bien? La inmensa mayoría no. ¿Está bien? Ujú. Entonces, vos podés pasar el universo, o sea, el sistema y el entorno para atrás al mismo tiempo. No. ¿Está bien? No se puede. Por lo tanto, el universo tiene una imposibilidad de volver atrás en el tiempo. Claro, A se esos confunde. procesos, claro, no confundir el volver atrás del sistema de que el volver atrás del universo, ¿no? Claro, Los porque procesos, el universo nunca vuelve atrás, es exacto, imposible. es imposible, justamente. Claro, no se puede ir al Entonces, pasado. exacto. Entonces, los procesos van a ser reversibles cuando el universo pueda volver atrás, o sea, nunca. Salvo que yo te diga, mira, voy a inventar un problema que va a ser mental, que va a ser, me vas a poder decir cosas, pero que no lo vas a poder construir nunca, ni lo vas a ver. Va a ser un ejercicio mental en una hoja, nada más. Y si no, te puedes ir a la imaginación y pensar que en algún día alguien va a construir una máquina del tiempo. Bueno, va a haber una imposibilidad. Lo vamos a ver Claro. la clase que viene, que por más que pasen miles de años, no va a haber nadie que pueda volver para atrás. Claro, ahí ya es ya la imaginación, la ciencia ficción. Claro, tal cual. Ciencia ficción pura. ¿Está bien? Así que todos nuestros procesos reales son
irreversibles. Y solamente van a ser reversibles los que nosotros digamos en el texto que son reversibles. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Algunas veces puedo evitar decírtelo, pero te tengo que decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Por ejemplo, fue lo suficientemente, bueno, no sé, hay formas prototípicas del lenguaje que puedo llegar a interpretar. O sea, otra forma de decirte es, fueron de estados de equilibrio en estados de equilibrio. Hola, Hernancito. Escúchame, Hernán, yo, ¿te acordás que habíamos dicho de, vos estás dispuesto a hacer algún problema? Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Te parece que ya encarés el problema tipo 38, que son de los problemas que la clase pasada no abordamos la totalidad? ¿Está bien? Porque no me acuerdo hasta dónde llegamos, pero sí vimos trabajo de una isobara, una isocora, una isoterma. ¿Eso lo vimos, gente? Sí, había mostrado también los gráficos. Bien, bien. Sí, creo que sí, ¿eh? Bien, entonces yo hago, mientras Hernán se prepara todo su esquema, que él va a hacer un problema ahora de, justamente, de un gas ideal que evoluciona, que hace un ciclo, ¿está bien? Y que quiero calcular determinadas cuestiones. Entonces, ya me advierten que el proceso es reversible. Entonces, si me advierten que el proceso es reversible, no me queda otra que tener, que mi sistema ser un gas ideal. ¿Está bien? Si quiero calcular algo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar si el sistema es un gas ideal? Primero recordar la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Que no está acá, pero bueno, ya que estamos, P por B igual a nRT. ¿Está bien? Eso es el machete. Lo voy a agregar en el machete. P por B igual a nRT. T ya en Kelvin. Ecuación de estado del gas ideal. Recordar que justamente vale el primer principio de la termodinámica, que la variación de energía interna siempre es igual al calor menos al trabajo del sistema. Recordar los signos: calor absorbido, calor cedido, trabajo realizado, trabajo entregado. Recordar que la energía interna es función de estado, que depende solamente del estado inicial y al final y no del camino. ¿Está bien? Finalmente, recordar esta tabla. Y en esta tabla, ya la vez pasada les había dicho cómo era el calor, cómo era el trabajo en cada una de las transformaciones. En la isocora, el trabajo es 0. En la isobara, el trabajo es la presión interna por la diferencia de volumen. En la isoterma, a temperatura constante, el trabajo es esta porquería. En la adiabática, bueno, ahora vamos a ir. Y en un ciclo era la suma de los trabajos, o lo que es lo mismo el área encerrada, cualquiera uno de estos dos. ¿Está bien? Muy bien. El calor. En una isocora, el calor era el número de moles por el CB por el delta T. Acuérdense del CB y del CP. En una isobara, el calor era el número de moles por el CP por diferencia de temperatura. En una isoterma, el calor no es 0. El calor es igual al trabajo, porque justamente como la energía interna del gas ideal era igual al número de moles por el CB por el delta T, y eso es siempre así, entonces en cualquier evolución vale esta fórmula, en cualquiera, porque no dependía, como era función de estado, no dependía del tipo de evolución, siempre vale esa fórmula. ¿Está bien? Muy bien. Si es isoterma, en una isoterma, esto es 0, porque no hay cambio de temperatura, por lo tanto la variación de energía interna es 0. Por primer principio, si esto es 0, el calor y el trabajo tienen el mismo, valen lo mismo. Entonces,
En vez de escribir una fórmula para calor, directamente lo que estoy diciendo acá es que el calor va en una isoterma, es igual al trabajo. Y el trabajo ya lo tienen calculado de acá. El calor en un ciclo es la suma de todos los calores. Pero en un ciclo también la variación de energía interna es cero, porque se acuerdan que dependía del estado inicial y final, era variable de estado. Si vuelvo, independientemente de lo que haya hecho, ¿no? Esta de acá, si vuelvo al estado inicial sería U inicial menos U final, perdón, menos U inicial, menos dice acá, es igual a delta U. Pero si el estado inicial y el estado final son los mismos, ponele A y A, esta resta vale 0. Simplemente por ser ecuación, la energía por ser una función del estado. Entonces esta va a ser 0 siempre en un ciclo. En un ciclo la variación de energía interna es 0. Como es 0, entonces el calor y el trabajo del ciclo siempre van a ser iguales. Así que si ustedes calcularon esta, automáticamente tienen esta. ¿Está bien? Finalmente, en una evolución adiabática, que esa no la vimos, la definición de adiabática es que el calor sea 0. Como es un gas ideal, la variación de energía interna se puede escribir así. Y por primer principio, como es 0 el trabajo, como es 0 como es 0 entonces este 0, y me queda que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Entonces el trabajo es igual a, este menos pasa para este lado, es igual a menos la variación de energía interna. Si yo ya sé la energía interna, ya sé cuánto vale el trabajo. Es justo lo mismo, pero con signo contrario. Así que fíjense que acá ya estoy mezclando todo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la máxima, digamos, complejidad de fórmulas. No van a tener más que esto. Después recuerden el tema de los signos, el tema del ciclo. ¿Está bien? Bueno, y simplemente yo les dejé este problema, que era un problema de parcial. Pero, Hernán, si querés hacer, este ya está hecho. Digamos, si querés hacer el 38. El ¿Estás ahí? 38, hola, en el Hola. 38 de la evolución, Sí, ¿te parece? ¿sí? Dale. Ese es otro, es un parcial, perdón. Listo, gracias. Bueno. Bueno, hola. Es el problema 38 de la guía. Problema 38. Desde la página 77. Y ahí tiene una evolución que, si ustedes se fijan, es un gas ideal, ¿no? Que evoluciona según el ciclo, pero no es como siempre un gráfico de presión versus volumen, sino presión versus temperatura. Ojo, ustedes están acostumbrados hasta ahora a hacer gráficos de presión versus volumen, donde el área justamente
En un gráfico de presión versus volumen, el área es un trabajo, ¿sí? Donde hace la evolución. Acá en un gráfico presión versus temperatura, no. Así que habrá que hacer una transformación de las variables presión-temperatura a otro gráfico donde las variables van a ser presión versus volumen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A veces se trabaja con gráfico presión versus temperatura porque es más fácil a veces para ciertas cuestiones verlo de esta manera. Pero nosotros vamos a hacer la típica y vamos a calcular, vamos a pasarlo a la usual, ¿no? A presión versus volumen. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces se fijan, es una evolución. Y claro, en un gráfico presión-temperatura es muy fácil. Wow, bastante sencillo. Es un cuadrado, una especie de rectángulo. Donde, bueno, este empieza en A. No están dibujadas la evolución, las flechitas, ¿no? Pero es un ciclo, A, B, C, D, donde, te lo dice al principio, es un ciclo que no lo muestran ahí, pero bueno, se entiende por lo que dice después, que es A, B, B, C, C, D, así que lo tenés que haber dicho, ¿no? Pero bueno, o estar dibujado, yo se lo dibujo, es A, B, B, C, C, D, D, A, ¿sí? Acá están marcados los vértices de este rectángulo. Tengo acá 300 Kelvin, acá es 500 kelvins, ok. Acá es 4 atmósferas y acá es 2 atmósferas. ¿Estamos? Y al lado tienen un grafiquito, un cuadro que tienen que ir completando, ¿sí? Tal vez algunas sean fácil de verlas directamente este tipo de gráfico, ¿no? Fíjense que el gráfico está acá. Vamos a ponerlo por acá lo que habría que llenar. Acá hay un cuadrito. Bueno, un cuadrito donde están las 3 variables que ustedes tienen que completar, ¿no? Q, L y delta de U. Delta U del gas, ¿sí? Y acá, bueno, están las evoluciones. AB, después tienen la evolución BC, luego tiene la evolución CD, y luego tiene la evolución DA, ¿sí? Eventualmente no quieren los valores, pero eventualmente ahora si quieren, y bueno, pues el ciclo, ¿no? Vamos a ver algunas cantidades. Acá lo único que quieren ellos es el signo de cada una de ellas, ¿está bien? ¿Sí? Si se podría calcular el signo de cada una de ellas. ¿Qué vamos a usar? Y bueno, el primer principio, en principio, que es delta de U igual a menos L más delta de Q, ¿sí? Es el primer principio de termodinámica. Si ustedes se fijan, la primera evolución es AB a temperatura constante, ¿no? AB está a temperatura constante. O sea, ¿qué tipo de evolución sería de AB entonces? La evolución típica de AB, si es a temperatura constante, es una evolución, ¿cómo se llama? Isotérmica. ¿Sí? Si me están escribiendo, no lo estoy leyendo. Así que bueno, isotérmica. Okay. Luego, ¿es la única evolución que hay isotérmica? No, después tenemos la de CD, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos BC, que esa es una evolución de qué tipo? Esa es la presión constante. Una presión constante es una evolución como Isobárica. isobárica, muy bien. Isobárica. Después, tanto CD es otra vez isotérmica, temperatura constante, pero otra temperatura, 500 Kelvin, ¿no? Isotérmica. Y luego la evolución de A es otra vez isobárica, ¿está bien? Entonces, claro, ustedes para calcular el trabajo, que es una de las cosas que calcular, ¿no? ¿Qué se calcula generalmente primero en termodinámica? Bueno, yo en termodinámica primero calculo generalmente, ¿no? La onda es calcular primero el L, por ejemplo, porque es el área, ¿no? El delta de U y por último el delta de Q, ¿no? Que la suman los dos, ¿sí? En principio haría esto. Pero bueno, vamos a ver cómo quedaría el gráfico si yo lo pienso como una transformación presión versus volumen, ¿sí?
Hay que tener cuidado en algunas partecitas, nada más. Vamos a ver con cuidadito. Un poquito más largo, ahí está. Presión volumen. Bueno, la primera evolución es AB a temperatura constante. ¿Sí? Si es una evolución a temperatura constante es un isoterma. Y si es una evolución isotérmica o una isoterma, bueno, ustedes saben que son homográficas de este estilo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Son homográficas de este estilo. Ahora bien, es una evolución de que. Esa es la homográfica, la dibujé. ¿Esa evolución es una expansión o es una compresión? Visto en el gráfico presión por su volumen. Ustedes fíjense que van de A hacia B. Si van de A hacia B, están aumentando la temperatura, están aumentando presión, perdón, la presión. ¿Sí? La presión acá aumenta. ¿Sí? Así que si la presión aumenta, ustedes para moverse el isoterma tienen que no estar bajando, sino tienen que estar subiendo. ¿Sí? La única manera de que esta presión subiese. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, están en algún punto por ahí, más o menos uno ya tiene más o menos el dibujo. Hay que hacer bastante más, no hacerlo por acá. ¿Se dan cuenta? Tratar de explayarse y ver que más o menos esto es a mano, así alzada, del punto A al punto B, por esta evolución. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el grafiquito. Acá empieza, ¿estamos? ¿Sí? Y acá sigue. Estas líneas después capaz que, bueno, no la de usar obviamente, ¿no? Esta tampoco. Pero bueno, sigue así. ¿No? ¿Ven? Así. Entonces empieza de A y termina en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, habría que ver estos puntitos. ¿Sí? Más o menos acá uno dice, bueno, está bien, no hace falta calcular hasta qué punto iría. ¿Está bien? ¿Cuánto sería la presión? La presión acá la tenemos, ¿no? Acá sí tengo 4 y acá tengo 2. Lo que no sé es el volumen. Hace falta calcularlo a los efectos de llenar esto. Bueno, es lo que yo decía antes. Hay los efectos de la primera evolución, no hace falta, pero bueno, vamos a ir llenando y vamos viendo si necesitamos los valores. De AB es una compresión, entonces. Entonces, si es una compresión, el trabajo de AB va a ser negativo. ¿Sí? Habíamos dicho que es una compresión, el trabajo es negativo. ¿Sí? Ok. Luego va de B a C, que es esta de acá, a presión constante. Claro, y llega hasta C a una temperatura de 500 Kelvin. Toda esta primera isoterma es una isoterma a 300 Kelvin. La otra, evidentemente, si voy de B a C a presión constante, ¿sí? Tendría que moverme para qué lado, ¿no? Si voy de B a C, tendría que moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, ustedes habían visto otra vez que las isotermas, o sea, esta es una isoterma que dibujé, pero son infinitas, ¿sí? Todas infinitamente cercas una de sí. ¿Estamos? Ustedes saben, bueno, habrán visto el otro día, de que si ustedes saltan de isoterma a isoterma, cuando se van alejando del origen, la temperatura debería aumentar. ¿Sí? O sea, esta isoterma tiene una temperatura 1, esta 2, esta 3, y conforme vos te aumentes, o vayas saltando de isoterma a isoterma, ¿sí? O sea, te vayas moviendo, o sea, no en una isoterma, sino saltando, o sea, ya que no sea un movimiento, que no sea una homográfica, bueno, si vos te vas alejando de las isotermas de una a otra, alejando significa que si yo voy de acá, ¿me alejo cómo? ¿Me puedo alejar para arriba o para abajo? Bueno, si voy para abajo, tal vez salte de isoterma también, ¿ven? ¿Sí? Y me moví para abajo. Entonces hay que ver cómo es el movimiento, hay que tenerlo como el isoterma. Pero bueno, si voy aumentando, me voy moviendo de isoterma a isoterma cada vez más alta, la temperatura aumenta. Y si me voy moviendo de isotermas que van bajando a otro isoterma, por ejemplo, de acá hasta acá, así, ahora, bueno, la temperatura debería bajar. Bueno, esto es fácil de hacer cuenta, porque vos decís, bueno, está bien, esa presión, me tengo que mover a presión constante, o sea, me tengo que mover así. Así que claramente si yo me muevo a presión constante y la temperatura es 500, bueno, debería moverme para este lado, para la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es la única manera de saltar a un isoterma, o sea, moviéndome a presión constante, de saltar a un isoterma que sea mayor que la primera, que 200. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? No sé, ¿hasta acá en algún punto intermedio? No lo sé. Por eso ven que ahora necesitamos saber los valores. O sea, necesitas saber cuánto es el volumen en A
el volumen en B y ver cuál es el volumen en C, para poder ver si este volumen que va de B a C, C está por acá en algún lado, o ahí, está entre A, B o más allá. Entonces, bueno, hay que hacer un par de calculitos, nada más. Esos calculitos ustedes lo saben hacer, porque como es un gas ideal, ustedes tienen presión, o sea, supongamos yo quiero el volumen en A. Sería presión A, volumen A, número de moles, R, T, temperatura en A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que van a la tablita, van a los valores que le dicen ahí. Ahí dice que es un mol de gas ideal, así que ya saben que este N vale 1. La presión A, esta vale 2 atmósferas, ok. El volumen A el que vos querés, ok. El número de moles es 1, un mol, ok. El R, bueno, como acá estoy en la atmósfera, voy a poner 0,082. Atmósfera, litro, grado Kelvin mol. Y obviamente que el volumen va en litros. Y la temperatura en A es 500 Kelvin. ¿No? Sí. 300 Kelvin. Sorry. 300 Kelvin. Bueno, habrá que despejar esta basura de acá. No me acuerdo cuánto era, creo que daba 22 y algo, pero vamos a la cuenta. 0,082 por 300 dividido 2. 12,3, sorry. Un número cualquiera. 12,3 ¿qué? Litros, ¿sí? Acá vamos a poner litros. Así que si quieren acá despacito, chiquitito, 12,3. Luego habría que calcular la presión en B. La presión en B es 4, con 4 atmósferas. ¿Está bien? Así que, si ustedes se fijan, es fácil hacer cuenta cuánto sería el volumen de B para no hacer toda la cuenta otra vez. ¿Qué debería cambiar? Donde dice acá 2 atmósferas, debería poner 4 atmósferas. La temperatura es la misma. Así que si este estaba dividido por 2, ahora hay que dividirlo por 2 otra vez. ¿Sí? O 12,3 dividido 2 te da 6,15. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Litros. Así que acá es 6,15 litros. Bueno, listo. ¿Qué tengo que deber hacer ahora? Bueno, ahora tengo que ver si el volumen C, que es la presión constante, está entre A y B. Bueno, hacemos la vuelta, otro mismo. Este fue para el punto A, este fue para el punto B, que fue directo, sacó el primero. Para el punto C, ¿qué tengo? Bueno, el punto C tengo otra vez PC, BC, N, R, temperatura en C. Así que tengo que hacer algo parecido. La presión en C es 4 atmósferas. El volumen C es lo que quiero. El número de moles es 1 mol. La constante de los gases es 0,82 atmósfera litro. Grado Kelvin mol. Y la temperatura en C ahora son 500 Kelvin. Bueno, a ver cuánto da. ¿Cuánto da esto? Eso es 0,082 por 500, ok, dividido 4. Dividido 4, me da 10,25. Uno hubiera supuesto capaz que era más allá de 12,3, porque uno tiende a hacer eso y ven que no, es un grafiquito un poquito más chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? O sea, por acá, ¿dónde, Hernán? ¿Qué sé yo? Por ahí, más o menos. ¿Sí? Ahí es el punto C. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Van siguiendo? Está quedando medio feo ahí, pero hasta C es ahí. No funciona. Ahí está. Ahí está el volumen C. No pongo el numerito para que no quede muy engorroso, pero bueno, más o menos. Ahora, ¿qué hace? Va de C a D, que es una otra isoterma. ¿Se mueve una isoterma cuál? Esta isoterma de acá son de 300 Kelvin. La isoterma que voy a dibujar ahora es una isoterma que es de 500 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Es una isoterma. La isoterma, qué mal que la hice. La isoterma va bajando. Y va bajando y va bajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde vas a bajar, Hernán? ¿Por qué primero vas a bajar? Bueno, bajo porque voy de 4 a 2 atmósferas. Ahora tengo que bajar. Si baja la presión, aumenta el volumen. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta la presión de 2. Ah, bueno, pero si es hasta la presión de 2, es la misma presión que tienes en A. Así que acá es una cosita ahí. ¿Están de acuerdo? Tuki. Este es el punto entonces D. A, B, C, D. Claramente ya te queda el otro, porque si de D tengo que ir a presión 2 atmósferas y unir con A, ¿sí? Bueno, esto sería entonces así. Bueno, ahí tiene el grafiquito, ¿no? Más o menos. Se puede calcular estos valores acá, si quieren también, ¿no? La pueden calcular, ver cuánto es D.
¿Y cuánto, este ya lo calculé, cuánto es D ahora? Bueno, el volumen D sería eso mismo que este con 500, pero ahora en vez de dividido por 4, dividido por 2. ¿Sí? Así que debería multiplicar 10,25 por 2. ¿Sí? Bien, ok. Multiplico por 2, me da 20,5. Me da... Perdón que te interrumpa, Hernán, solamente Sí. para decirles que estas cuentas son del orden de lo pelotudo, porque lo único que tienen ustedes es la expresión de la ecuación de estado de un gas ideal, P por B, igual a nRT, T en Kelvin. Entonces, eso es una ecuación de un estado, no de un cambio de estado, de un estado, del estado A, del estado B, del estado C, del estado D. Así que si ustedes tienen forma de calcular, de tener los datos, son 4 variables, de 3 de esas 4 variables, la cuarta la obtienen por la ecuación de gases ideales. O sea que es solamente hacer una cuenta. Sí, en este Digo caso era esto, bastante sencillo. que era bastante, digo esto porque les cuesta horrores a ustedes esto. ¿Está bien? Les cuesta mucho. ¿Por qué les cuesta mucho? No sé. Yo creo que tienen una No, fantasía yo creo que que porque, perdón, porque no conocen, no tienen todavía idea bien del concepto de función. puede ser, puede ser. Porque este gráfico, yo no lo dije, bueno, este gráfico que yo hice, ¿no? Que la isoterma, es una función, ¿no? Yo estoy dejando presión en función del volumen, ¿sí? ¿Ven? O sea, si esto se acuerdan algo de matemática, es presión en función del volumen. Claro, pero ustedes no hacen matemáticas, sorry, algunos. Bueno, presión en función del volumen. Quiere decir que si ustedes tienen el número de moles R y T, que lo tienen, por ejemplo, la evolución AB, ¿sí? Ustedes tienen este valor, ¿sí? Lo podemos calcular cuánto vale, ¿sí? Es un mol 0,081 por 300, va acá arriba. Entonces acá les queda P, acá les queda un número raro, y acá el volumen. ¿Tá? Si ustedes hacen una tablita, y acá ponen volumen, y acá ponen presión, y empiezan a tirar valores de volumen que tienen que ser positivos, cualquiera, tucu, valores, ¿sí? De, no sé, de 1, si que acá dice 6,15, pero pueden poner de 1 hasta, no sé, hasta 40, acá le van los correspondientes volúmenes a través de esta expresión. Y esos puntos, cuando ustedes lo grafican, son estos puntos, lo voy a hacer acá, la primera, se van poniendo estos puntos, se van alineando de una manera tal que van formando una curva. Esa curva, obviamente, tiene un nombre, es la función homográfica, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lo que yo hice, bueno, eso es lo que haces en cada evolución, ¿está bien? Pero lo que pasa es que uno ya conoce la función. Yo ya sé que una expresión que sea un número sobre volumen es una homográfica, ¿está bien? Y depende de la temperatura que yo ponga acá arriba, cuanto mayor sea la temperatura, eso va a ser otro homográfico, va a ser otro gráfico. ¿Están de acuerdo? Y así, y así. Por eso dije antes que si la temperatura va aumentando, estas homográficas, estos gráficos, se van alejando, ¿está bien? Ahora, cuando vos te mueves a temperatura constante, como hicimos acá, te puse temperatura constante, es obvio que vos te mueves en una homográfica, en esta, por ejemplo, ¿sí? Acá hay otra, ¿no? Acá abajo, obviamente. Hay infinitas, pero vos te mueves en esta, tal que cumple siempre que esos puntos se mueves acá, en este punto. En este gráfico te mueves así. O sea, a partir de un punto A, no haces todo el gráfico ahora, porque ahora estás en un problema físico que te mueves de un estado A a un estado B. Entonces vos solamente dibujás una parte en la homográfica, que es lo que dibujé yo acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La flecha direccionada, está direccionada a esta curva porque vos te estás moviendo de A a B, ¿sí? Como función matemática no tiene, por eso yo primero la dibujé, ¿no? La tiré así, sin poner ninguna flechita. La flechita la pongo después porque sé que voy de A hacia B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el caso al revés. Bueno. ¿Se entiende cómo es? Un dato de color, capaz que al inicio matemática dice, bueno, y la otra parte de acá, ¿no? La homográfica no sigue por acá también. Sí, claro. Pero pasa que este es un problema donde presión y volumen, hasta donde sabemos, son positivos, ¿no? O sea, volumen y presión son positivos para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta parte de los gráficos cuando se dibuja. ¿Se entiende cómo es la onda? Y claro, cada puntito A, B, C y D es un estado, un estado termodinámico del gas. ¿Está claro? ¿Sí? Así que bueno, en este caso bastante, sí, sencillo. Vamos. Bueno, ahí tienen el gráfico acá. ¿tá? Entonces, ya se puede llenar fácilmente.
¿no? Si quieren, primero llenemos trabajo, como uno ve en la teoría, ¿no? Trabajo, delta de U y demás. Pero bueno, yo acá lo estoy llenando acá arriba, ¿ven? De AB el trabajo es negativo, de AB. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos tenés que hacer una compresión y vos vas de 12,3 a 6,15, trabajo de volumen en compresión te da negativo, ¿sí? ¿Qué sería el trabajo? Lo voy a dibujar acá. Sería el área, miren, lo estoy pintando, toda esta área, no hasta ahí, sino hasta abajo, porque siempre es una integral, es el área que forma la curva con el eje B, con el eje de las abscisas. Todo es el trabajo ese de AB, ¿estamos de acuerdo? Ustedes sabían calculado eso el otro día, bueno, ahí recién los niños lo mostró, que es el trabajo, por ejemplo, el trabajo de AB, sería el trabajo, no lo voy a calcular, acá ya saben que usted es negativo porque se comprime, pero sería cómo se calcularía, NRT, logaritmo, volumen final sobre volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? Volumen B. ¿Cuál sería el volumen inicial? Volumen A. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto obligatoriamente, para que me den, esto debería darme negativo, porque NRT es positivo. ¿Cómo te das cuenta que es negativo? Bueno, porque en internet es una compresión, sí, pero matemáticamente te das cuenta, porque este volumen A, B, es menor. ¿Sí? Que el volumen Los A. animamos a que hagan la cuenta. Hagan Claro, la hagan la cuenta cuenta. con Les doy un logaritmo detalle natural. más. Le doy un detalle más de color, ¿no? Toda la gente usa, o no sé si son lo mismo, creo que sí, usa NRT. ¿Sí? A vos te dieron la temperatura, pero también esto, fíjense que como esto es a temperatura constante, NRT siempre lo mismo. ¿Qué significa, Hernán, que siempre lo mismo? Que NRT es igual a PABA, seguro, porque ahí partí, ¿o no? Pero también es igual a cualquier presión, volumen que vos estés sobre esta curva, pero además PABA, el punto inicial, presión A, volumen A, y el punto final de esa evolución, que sería PBBB, ¿están de acuerdo? Porque muchas veces en los parciales, tal vez, no les den la temperatura, ni siquiera les den el número de moles, le den un gráfico, le digan, eso es una isoterma que va de la evolución A a la evolución B, ¿sí? Y solamente le dan estos puntos A y B y le dan la presión y volumen. Y la temperatura no la tienen. Y capaz que el número de moles tampoco. Pero ¿se puede calcular? Sí, se puede calcular porque pueden reemplazar NRT por PABA o PBB. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, ténganlo en cuenta. Esto de PABA es porque los dos puntos están sobre el isoterma. Así que claramente tiene que tener igual a NRT. ¿Sí? Bueno, hagan la cuenta de las dos maneras. Poniendo la temperatura y poniendo presión A, volumen A, o presión B, volumen, y debería dar lo mismo. Y obviamente esto te va a dar negativo. ¿Sí? No sé si habrán hecho la cuenta, si la hacemos, pero bueno, da un trabajo negativo. Bueno, muy bien. BC, que no es la mermelada BC, BC es todo el trabajo, lo voy a tener que pintar encima, pero todo el trabajo que se generaría de esta evolución hacia abajo, ¿no? Sería todo, lo voy a pintar, pero sería todo esto ahora. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y todo ese trabajo que sería BC hasta abajo, también lo pueden calcular. Es un rectángulo, esa es la forma más fácil de calcular. Presión delta de volumen, ¿no? Pero sería trabajo positivo o negativo. Sería positivo. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Luego sería de C a D. De C a D no es una compresión ahora, sería de C a D, sería toda esta parte de acá hacia abajo. Otra vez la misma fórmula está de acá abajo. Sería como, o sea, una expansión, sería DCD positivo. Muy bien. Y DDA, que sería este pedacito acá, chiquitito, que sería otra vez un rectángulo, todo esto, ¿sí? Un rectángulo. Toda esta partecita de acá les daría como negativo. ¿Y el ciclo? Este ciclo. El trabajo del ciclo, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo es el trabajo del ciclo? Usted tiene una evolución, esto creo que lo vieron otro día, también tiene una evolución, que es una cosa así, más o menos. ¿Positivo? Muy bien, perfecto. Tenés un 10. Porque justamente, si vos te encerrás un ciclo como las agujas de reloj, el trabajo te dará positivo. Y si lo haces en signo contrario, o sea, en contra del reloj, el trabajo te dará negativo. Es fácil darse cuenta porque si van calculando todos los trabajos, van sumando, ¿estamos de acuerdo? Es más, si a usted le pide el trabajo numérico del ciclo, no le va a quedar otra que a empezar a sumar todos los trabajos. El trabajo de AB, el trabajo de BC, el trabajo de CD y el trabajo de A. Porque ustedes no conocen, yo tampoco, una fórmula matemática
que me dé el trabajo, así el área de esto, ¿sí? Como si fuese base por altura. No es base por altura, evidentemente. Entonces, bueno, van a tener que sumar todos los trabajitos. Y algunos le dan positivos y negativos, pero bueno, podemos demostrar de que si ustedes suman todos, gráficamente podemos ir con colores, no tengo colores acá, pero podrían ver que le va a quedar lo del medio. ¿Están de acuerdo? Porque algunos aumentan y otros disminuyen. ¿Estamos? ¿Sí? Así que muy bien. Una cosa sola para terminar de redondear esta idea. El trabajo está asociado a la ganancia o la pérdida de volumen. Si el sistema se expande, o sea, gana volumen, el trabajo es positivo. Si el sistema se contrae, ¿está bien? Se comprime, el trabajo es negativo. Siempre, no importa cuál sea el sistema. Particularmente en estos sistemas que evolucionan, este sistema que es gas ideal y encima evoluciona reversiblemente, podemos calcular las áreas, podemos calcular las integrales, pudimos, si quieren, calcular los números. ¿Está bien? Pero si solamente, como en este caso, queremos calcular los signos, entonces tenemos que analizar si se expande o si se comprime. Una cosa importante, fíjense que teníamos originalmente el gráfico presión en función de temperatura. Ese gráfico no es bueno para expresar justamente la idea de trabajo, porque necesitaría saber si el volumen. Entonces, por eso priorizamos, una de las razones, ¿no?, que priorizamos los gráficos presión en función del volumen, para ver claramente si el gas evoluciona expandiéndose o comprimiéndose. ¿Está bien? Moraleja, una vez cuando el gas o lo que fuera gana volumen, ¿está bien?, entonces el trabajo es positivo. Si pierde volumen, el trabajo es negativo, y en el caso del ciclo, bueno, ahí sí, la forma del recorrido, si es horario o antihorario. Genial, bueno, ahí se los puse, ¿no? Se los puse acá en un costadito. Expansión, volumen final mayor que volumen inicial, trabajo positivo. Compresión, volumen final menos volumen inicial, trabajo negativo. Trabajo del ciclo positivo cuando recorre como es el reloj. Control de reloj negativo. Pregunta, si acá el trabajo es positivo, ¿el sistema realiza trabajo o le hacen trabajo? Realiza. Realiza trabajo, o sea, entrega trabajo, muy bien. Es contrario al calor, ¿está bien? Y acá, si el trabajo, o sea, acá el trabajo lo realiza el sistema. Si hablamos del sistema, ¿no? ¿Sí? Lo realiza significa entrega. ¿Estamos? ¿Sí? ¿A quién se lo entrega? Y al medio. ¿Sí? Por el contrario, si el trabajo es negativo, le hacen, se dice, le hacen trabajo, se dice, le hacen trabajo. ¿Quién le hace? Y le hacen trabajo el medio, obviamente. Así que acá recibe trabajo. ¿Sí? Es al revés del calor. ¿Estamos? Recibe trabajo del medio, obviamente. Bueno, nada, se lo quería aclarar. Bueno, podemos ir completando esto si quieren, ¿no? Ya más o menos, ya tengo el trabajo, ¿no? Y los delta de U, bueno, qué buena pregunta el delta de U, ¿no? Porque habría que calcular el delta de U. Y ahí, bueno, ¿cómo se calcula el delta de U? Bueno, para un gas ideal se calcula fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque para un gas ideal el U depende simplemente de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Solamente de la temperatura. ¿Podría depender de otras cosas? Para el gas ideal, no. O sea, la U del gas ideal depende solamente de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Además, ¿qué es el U? Es una función de estado. ¿Qué significa la función de estado? Bueno, significa que si hace un ciclo te da cero. ¿Está bien? O sea, ¿qué me quiere decir con eso? Claro. Uno puede de muchas maneras de darse cuenta cómo es función de estado, pero una es decir que el ciclo te da cero. Si el ciclo te da cero, significa que no importa el camino que siga, entonces el delta U siempre es el mismo. Claro, si yo voy de un punto a otro, 1, 2, ¿está bien? ¿Sí? Y voy de acá hasta acá, por el camino este A. Y después hago otro camino, ¿sí? Por el camino B, pero siempre uno del punto 1 y 2 por otro camino, el delta de U por el camino 1, por el camino A, perdón, el delta de U por el camino B, te da lo mismo, y se calcula siempre de la misma manera. Lo único que importa es el punto final, en este caso U2 menos U1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y justamente en un ciclo te da cero. ¿Por qué? Bueno, porque si vos haces un ciclo y haces una cosa así, y me cierro,
el punto final y el punto inicial es el mismo, así que no importa cómo lo recorra, en un ciclo te da 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso es sumamente importante y gracias a Dios que pasa eso, ¿está bien? Y a todos los dioses, porque justamente es fácil calcularlo, máxime si depende solamente de la temperatura. Si depende solamente de la temperatura, ustedes lo vieron, es fácil, es NCB por T. ¿Sí? Se comporta linealmente con la temperatura. ¿Estamos? Ahora, si vos haces un delta de U, significa, bueno, habrá que sacar factor común, el número de moles, CB, y acá te quedaría temperatura final menos temperatura inicial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Calculo U 2 veces en el punto final y en el punto inicial y lo resto. ¿Están de acuerdo? Yo acá lo llamé 1, 2 o 2, 1, pero bueno, acá pongo final inicial para que quede bien claro. ¿Quién es CB? Bueno, CB es, ¿no? Fíjense ahí, CB, para ustedes tiene dos valores, 3 medios de R o 5 medios de R. ¿De qué depende? Depende de que si es un gas monoatómico o es un gas diatómico. Se lo van a decir si es necesario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es oxígeno 2, hidrógeno 2, gas monoatómico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La R, la constante de los gases, 3 medios, 5 medios. Así que habría que reemplazarlo acá, depende de lo que tipo de gas sea. Y acá, bueno, monoatómico. ¿Está? Fíjense que acá dice es un gas ideal y no le dice si es monoatómico o diatómico. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo que pasa es que acá solamente te piden signo. Y para ver el signo, simplemente lo que importa es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que si usted quiere calcular el delta de U, bueno, en realidad necesitarían saber si es un monoatómico o diatómico. ¿Estamos? Pero bueno, a los efectos de poder saber el signo, vamos a ver cuánto es el signo. Después les comento algo más de este delta de U. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos con los signos. DAB. Bueno, ese es fácil. DAB a temperatura constante. Es el primero que podría uno haber llenado antes. Pero bueno, si es temperatura constante, es que estamos en un isoterma. ¿Sí? Entonces, la temperatura final y la temperatura inicial son iguales. O sea, el delta de U te va a dar 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El delta de U por el camino AB obligatoriamente da 0 porque es 300 Kelvin. Fíjense que, una cosa más, el delta de U también te hubiera dado 0 si yo iba de AB, pero por otro camino. ¿Sí? Acá no es el caso, pero si A y B están conectadas por isoterma, invisible, ¿sí? Entonces, A y B están conectados por isoterma invisible. Vos no lo sabés a priori, eso es lo que yo decía antes. ¿Está bien? Yo tengo que presión volumen A y tengo presión volumen B. ¿Está bien? Acá tengo el volumen B y acá tengo la presión. ¿Estamos? Imagínense que sus datos son PABA, o sea, volumen A, presión A, y volumen B, presión B. A usted le dan estos datos, ¿está bien? ¿Sí? Le dan el punto A y el punto B. Le dan 2 puntos. Y le dicen, bueno, hey, calcula el delta de U. Estos datos nada más le dan, ¿eh? No te dice si es monoatómico, si es diatómico, nada. Dice, calcula el delta de U para ir de A a B. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Bueno, fíjense que yo lo primero que, si a mí me dan los valores, te estoy diciendo que te dan los valores, yo lo primero me fijaría si A y B, por esas casualidades, no están sobre un isoterma. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo di cuenta si están sobre un isoterma? Bueno, lo dijimos antes. Presión A por volumen A. Si presión A por volumen A te da igual que presión B por volumen B, bueno, claramente el punto A y el punto B están conectados por un isoterma. ¿Estamos de acuerdo? No dije que la evolución sea un isoterma, dije que están conectados por un isoterma. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si yo quiero calcular la variación de energía interna para ir de A a B, a mí no importa el camino que siga. Puedo haber bajado por el isoterma, o puedo haber hecho así, a presión constante, ¿sí? Y después bajar, o puede haber hecho bajar a volumen constante y después ir a presión constante. Todos estos caminos alternativos o cualquier basura que yo haga, si yo conecto A con B, y significa que voy del punto A al punto B, que son puntos con la misma isoterma, el delta de U te va a dar 0. ¿Están de acuerdo? Así que fíjense que a veces no hace falta hacer la cuenta, sino simplemente explotar el hecho de que es una función de estado U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso Así que también bueno, es válido inclusive si el camino es irreversible. muy O bien. sea, lo que sí o sí
para que sea válido eso, tiene que ser un gas ideal. No importa si reversible o irreversible, vale la ecuación. ¿Está bien? Pero si no es un gas ideal, ahí sí no vale eso que delta U depende únicamente de la temperatura. Muy bien, entonces acá lleno el AB y el otro que puedo llenar es el CD, ¿no? Que está acá. Esos dos trabajos dan 0. Muy bien. ¿Y el ciclo? ¿Cuánto vale? Bueno, también 0 dijimos, ¿o no? 0. Listo. Puedo llenar este delta de U ahora B y C ideal, que me falta. Bueno, fíjense, B y C. Ese es fácil también, porque si vas de B a C, vimos que está saltando de 300 a 500. Y como el U depende de la temperatura, está acá abajo, y es temperatura final menos temperatura inicial, si vos aumentás la temperatura, entonces a presión constante, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a presión constante aumentó la temperatura, pero fíjense que lo que importa acá es que aumentó la temperatura, ¿no? Si fuese a presión constante o no, es dato de color. Delta de U solamente depende de la temperatura. Y vos sabés que aumentó la temperatura, entonces el delta de U del camino BC tiene que darte positivo. No sé cuánto, ahora vamos a ver si podemos calcular. Idea, bueno, voy de 500 a 300, eso va a dar negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pimba. Lo que me queda son los calores. ¿También? A veces los calores es fácil calcularlo. ¿Sí? Yo generalmente lo que uso siempre, no importa qué tipo de evolución sea, es delta de U más L. Por eso yo siempre calculo el calor, ¿no? Es una manera, calculo el calor siempre como lo último, como si fuese la suma de delta de U y L. ¿Está bien? Fíjense que vamos a ver si lo podemos calcular directamente como delta U más L. En el primer caso está bien, sería un negativo más 0 que te da el calor. Y negativo. O sea, entregaría calor. ¿Estamos de acuerdo? Para el BC, suma 2 positivas te da positivo. Acá ahora todo bien. Y acá te da un 0 más positivo te da positivo. ¿Y este qué te da? Un negativo más un negativo, ¿qué te da? Negativo. Muy bien. Ojo que no es positivo, estás sumando dos negativos. ¿Está bien? Muy bien. Hago eso porque es muy fácil confundirse a veces y decir, bueno, esto va a dar positivo. No. Menos 40, menos 30 te da menos 70. Bueno. Y acá, bueno, más. ¿Ven? Fácilmente se calculó. ¿Cuándo no podría haberlo calculado esto? Y bueno, y si a vos me das el delta U te da positivo, no sé, ponele, y el L te da negativo, y ahora no sé si esto me da justo 0, habría que hacer la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, una consulta. 2. ¿En qué momento pasó el calor positivo en BC? Porque en un momento me perdí. ¿En qué momento pasé que me dio el calor positivo? Claro, por ejemplo en BC. Ahí te doy, ahí lo estoy borrando un poquito acá en este pizarrón. Sí, me tengo. Porque delta de Q, del primer principio, si vos lo despejás, te queda delta de U más L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, sí. Entonces la suma de dos cosas siempre, esto y esto. Si yo voy a BC, por ejemplo, tengo que el trabajo es positivo, ¿está bien? Sí. Y el delta U es positivo. Si vos sumás dos positivos, esto te va a dar Ah, claro. positivo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo Sí. digo, y vuelvo a repetir, es que si uno te da negativo, no es el caso acá, ¿no? Y otro te da positivo, y no sé qué miércoles me va a dar esto. ¿Está bien? Me puede dar positivo, me puede dar negativo, me puede dar 0. Eso habría que hacer la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Una aclaración más del calor también, que seguramente ustedes lo vieron. Vos, Hernán, acá está diciendo que lo calculás como delta de U y como delta de U y L. Bueno, pero hay dos casos, o un caso, pero vamos por dos casos si quieres. Es a volumen constante, bueno, ahí se dan cuenta que el delta de U es igual a quién? Al calor, ¿o no? ¿Cuánto vale acá el trabajo a volumen constante? Es isocórico, ¿está bien? Así que delta de U es Q. Así que Q acá se calcula igual que el delta de U, o sea, N CB, que habría que ver si es monoatómico o diatómico, delta de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es delta de Q. O sea, esto no es claro. Está claro que es delta de U, ¿está bien? Digo que hay uno a presión constante, que capaz ahí Londina lo puso, no me fijé, pero se puede calcular el delta de Q a presión constante. ¿Cómo se calcula el delta de Q a presión constante? Además de que se calcula como delta U más L, se puede calcular como delta de Q igual a NCP delta de T. ¿Sí? A veces uno esto lo aplica, ¿estamos de acuerdo? No siempre, pero a veces sí. Y entonces, ¿esto qué es SCP? Bueno, eso es el calor específico del gas ideal a presión constante. ¿Qué vale? Yo acá lo borré el CB, sorry. El CB acá era, a gas monoatómico era 3 medios de R y diatómico 5 medios de R. Bueno,
El CP mono atómico es 5 MeO/R, este es mono, y le sumas 1, 7 MeO/R diatómico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que este, por ejemplo, uno lo puede haber visto en la evolución, que es a presión constante, BC de A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso lo podemos haber usado también esto. Y una aclaración más de... Voy a borrar por acá. Es de delta de U, ¿no? Delta de U, está bien, delta de U es, Hernán, dijiste vos, NSB delta de T. Pero si no me dan la temperatura ni el número de moles, a veces no te lo dan. ¿Puede ser que yo calcule el delta de U si simplemente dan presión y volumen? Y nada más. Y solamente me digan que es monotómico y diatómico. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Sí? Si yo tengo así, ¿no? Voy de acá hasta acá. Y mis datos son simplemente la presión inicial, el volumen inicial, el volumen final y la presión final. No importa qué tipo de... Porque ustedes capaz me dieron esta evolución a mí. Me dieron así. Y después así. ¿Está bien? Y te dice, nada más, la evolución no es un ciclo de acá hasta acá. ¿Está bien? Y me dice, bueno, hey, calcula el delta de U para ir de A hacia B. Los datos son, bueno, estos PF, P0, B0, BF, son datos, son valores. Y además sé que es monoatómico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para que aprovechen el hecho delta de U. ¿Cómo calcularían ustedes delta de U? Lo que tienen que recordar es que el delta de U, o sea, y a vos te dan estos valores, no depende del camino, dijimos. O sea, no hace falta calcular 2 delta de U. O sea, no hace falta calcular ir de A a este punto intermedio, de A a este punto, no sé. Poner acá, así. Vamos a poner así, sorry, ¿no? Para que quede más típico de un parcial. A, B y acá voy a poner C, ¿está bien? Entonces ustedes quieren la energía interna para ir de A hasta C. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes saben la presión y volumen inicial en A y la presión y volumen en estado final C. Entonces ustedes dicen, bueno, quiero calcular esta delta de U. ¿Cuánto vale? Bueno, lo que digo, que no hace falta, muchas veces lo hacen, de ir de A a B y de B a C. Estás calculando cosas al pedo y demás. Tal vez ni siquiera aceptas el número de moles, porque no sabes el número de moles ahora. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo que, perdón, el número de moles lo sabes que es monoatómico, ¿no? Pero no sabes la temperatura, eso quise decir. ¿Cómo hacemos para calcular el delta de U? Bueno, aprovechen el hecho de que no depende del camino seguido, simplemente importa el punto A y el punto C. Así que todo empieza diciendo que es N, CB, delta de T. ¿Cuál sería delta de T? Delta de T sería temperatura en C menos temperatura en A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Final, inicial. Ok. No sé las temperaturas. Bueno, pero pará, seguí un poquito más. NCB, ¿y CB quién es? CB es 3 medio de R. ¿Y quién es TC? Bueno, TC es presión C, volumen C, NR. ¿Y quién es TA? O sea, la ecuación de las ideales despejando temperatura, ¿no? ¿Y a quién sería? PABA, NR. ¿Ven que no hace falta el número de moles? Dije que sí, dije que no. El número de moles no hace falta, miren. Tuki, Tuki, se va. Y R, tampoco. O sea, ¿qué te quedó? Simplemente te quedó 3 medios. PCBC, PABA. Y ahí lo calculás, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es más, ustedes se pueden dar cuenta, acá porque lo hice para arriba, lo puedo hecho para abajo, ¿está bien? Si esta cantidad que es PCBC, PABA, es mayor o no que otra. Por eso dependería entonces de si es mayor temperatura o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también. ¿Se entiende? Como más o menos fácilmente, sin saber la temperatura y aprovechando el hecho de que no importa el camino, uno puede calcular el delta de U. ¿Sí? No simplemente es N CB delta de T. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que si la temperatura C es mayor que la temperatura A, es porque PCBC es mayor que PABA. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Se entiende, ¿no? Porque esto es NRT TC y esto es NRTA. ¿Estamos de acuerdo? Como los NR son iguales, bueno, ahí te puedo dar cuenta. O sea, hay cosas que uno se puede dar cuenta sin hacer cuentas. ¿Está bien? Eso quise decir.
Si el gas fuese diatómico, en vez de 3 medios acá, uno pondría 5 medios de gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo pasa algo parecido con esto, pero con el delta de Q a presión constante. Si usted tiene delta de Q, que es NCP, temperatura final, temperatura inicial, bueno, uno podría poner el delta de Q, o sea, cuando estoy hablando de presión constante, ¿no? Uno podría cambiar, y en vez de usar las temperaturas, usar las presiones. ¿Está bien? ¿Cómo te quedaría acá? Y bueno, acá te quedaría. El número de moles se va, pero iría 5 medios o 7 medios. Fíjense, o sea, obtengan esta fórmula. Y acá te quedaría presión final, volumen final, presión inicial, volumen inicial, sin saber las temperaturas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo mismo que hice acá, la deducción, la pueden hacer acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? El delta de U es bueno darse cuenta de eso. ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si me quedó algo más de esto. Porque no me acuerdo si hay que decir algo más de esto. No, ¿Algo yo más hay creo que decir? no, estamos más que bien, creo que ya cumplimos el horario. Si ustedes tienen hasta el ejercicio, justamente hasta el 38, y todos los choice que les indicamos en el Prezi, en la esferita de ejercicios, de problemas, para hacer todos los problemas de esta parte, y la semana que viene, pues ponerle que la primera media hora, 40 minutos nos dedicamos a hacer algún problema y ya después vamos a ver segundo principio de la termodinámica, que es el tema de la semana que viene. Así que vamos bien. Bueno, Concluimos estamos bien por hoy. entonces. Estamos bien. Estamos bien los 33. Muy bien, estamos bien.